Sí, empezamos. Bueno, vamos a hablar de patología vascular abdominal. Obviamente todas las entidades patológicas que tratemos van a ser confinadas a representaciones abdominales, ya sean vasculitis, sean malformaciones, sean tumores, no de las piernas, no, todo lo que más tenga una incidencia o que tenga más prevalencia o que sea de mayor frecuencia en hallazgos abdominales. Entonces, de lo que vamos a hablar, vamos a tratar anatomía, tumores vasculares, malformaciones, síndromes congestivos vasculares, vasculitis, aneurismas, disección, enfermedad oclusiva aortoilíaca, las isquemias intestinales y la displasia fibromuscular. Para empezar, entonces, tenemos que reconocer la parte anatómica. Obviamente, la vena y la arteria difieren, y eso tiene una característica, es porque no tienen la misma presión o no tienen que soportar la misma presión que sale del corazón. Obviamente, la arteria soporta una mayor presión, pero en términos generales tienen un mismo componente. Tienen una adventicia en la periferia, que sería la parte de la capa celeste, donde hay tejido conectivo y otro tipo de células, una capa intermedia, que sería la capa media, y una capa intimal, que tiene todo el tapizado de la parte endotelial. Ahora, estas tres capas difieren un poco en cuanto al espesor o ciertas características, pero en términos generales son lo mismo. Ahora, la parte muscular o la parte de la media en la arteria es mucho más gruesa, es un espesor mucho mayor a comparación con el de la vena. Si le ven la representación histológica en el recuadro de abajo, donde dice arteria, obviamente es la arteria, ven la capa muscular cómo se diferencia de la vena y que la vena tiende a tener como esa parte flácida. Las presiones que soporta la arteria obviamente son mucho mayores, por eso tiene que hacer una resistencia mayor, mientras que las paredes de la vena tienen una resistencia mucho mayor. Ahora, en cuanto a la parte anatómica, si tratamos de desarrollar toda la parte anatómica, vemos que hay un enjambre de cosas o de estructuras vasculares que no se entienden. Para eso, entonces, de pronto podemos dividir la aorta, en esa parte de la aorta, después pasaremos a la parte vascular venosa, en unas ramas pares e impares. Entonces, no sé si alguien se atreve a decir qué ramas pares puede tener la aorta abdominal. Las renales son pares, ahí va una. ¿Cuáles más? Ilíacas son ramificación, bueno, podría ser, nacen de ahí, de la aorta. Lumbares. Muy bien. ¿Faltaría otra o no? Gonadales, otras que son de emergencia bilateral. Y hay otras ramas que son totalmente impares, casi siempre están en la parte anterior e inferior hay una. ¿Cómo? ¿De arriba para abajo? Tronco celíaco, mesentérica, superior e inferior. Y después encontraremos un hallazgo, por ejemplo, aquí con sacra media, que es la que ven en la parte después de la bifurcación de las ilíacas, en la parte posterior es el sacro, va en la mitad del sacro, arteria sacra media. Es otra rama impar que también se debe tener en cuenta. Entonces, si ya quitamos todas esas estructuras vasculares para de pronto desglosar un poco más la aorta, vemos que la cavidad abdominal se delimita por la parte superior del diafragma, y de ahí para abajo vamos a encontrar todas las estructuras. Entonces, justo donde empieza el tronco celíaco puede ser que empiece a nivel de T12 o a nivel de cercano al T1. Y de ahí para abajo, si ven que se ramifican hacia posterior, rodeando las vértebras, todas unas ramitas de lado y lado, son las arterias lumbares. Si ponemos adyacente a él, a la aorta, entonces ya ahí encontraríamos la vena cava. Entonces, en condiciones normales, condiciones de pronto sin alteraciones morfológicas, anatómicas normales, podemos encontrar la vena cava del lado derecho, aorta del lado izquierdo, y hay una ramificación que ya se proyecta. Entonces ven que se proyecta hacia la parte superior e izquierda con unas ramificaciones. Muy bueno, gorda. Con unas ramificaciones que son, si quieren pueden silenciar el micrófono, así no se escucha tampoco acá. Unas ramificaciones que van hacia la parte de la topografía esplénica y por debajo de él una topografía renal. Entonces ven que las arterias están como juntas, no es que estén separadas o que pase mucho trayecto entre una ramificación y otra, sino que son centímetros.
Vamos un poquito ahí, entonces ven la ramificación esplénica. Entonces para la ramificación esplénica es de la primera rama impar, que viene a ser el tronco celíaco, que tiene 3 arterias en términos normales. 3 arterias. 1 es esta esplénica, 2 sería la hepática común y la gástrica. Derecha, izquierda, superior, inferior, anterior, izquierda. Entonces tenemos esas 3 ramas. Ahí, por ejemplo, tenemos representación de una arteria que va por debajo de la curvatura mayor. ¿Cuál es esa arteria? Debajo de la curvatura mayor del estómago. La gástrica izquierda que emerge del tronco celíaco va por la curvatura menor. Esta sería la gástrica derecha que va por la curvatura mayor del estómago. Entonces, para no confundirlo, la gástrica izquierda, por más de que no va, es por los giros en la embriología que tiene la parte intestinal, que inicialmente estaba en la izquierda, pero cuando ya tiene una formación, se delimita o se proyecta la arteria derecha gástrica hacia el lado izquierdo, pero por bajo. En la parte de la gástrica izquierda. Ahora, si quitamos todo eso, quitamos solamente la parte venosa del sistema portal, entonces podemos encontrar que hay unas ramificaciones que vienen desde la parte intestinal, porque las arterias... Caramelo refrescante, frutales. Las venas van desde la parte intestinal en proyección hacia el hígado. Entonces, obviamente, hay unas venas que confluyen y van formando la anatomía. Entonces, hay una confluencia ahí que se puede dar, no sé si alcanzan a ver, que del lado más hacia la izquierda hay un tronco venoso principal o un trayecto principal de la vena. Esa sería la vena mesentérica inferior, y la que se proyecta hacia el lado derecho, donde viene el apéndice abajo, que es colon, esa ramificación venosa, es la mesentérica superior. Entonces, desde la inferior, que va ascendiendo y se va proyectando hacia el lado derecho, hacia la parte hepática, confluye con otra vena, que es la vena esplénica, y solo ese trayecto que se evidencia ahí, donde confluyen las dos, es la parte esplenomesenterica. ¿No? Entonces, ahora sí empezamos con las anomalías vasculares. Hay un instituto, hay una sociedad internacional que estudia todas las anomalías vasculares, y ellos determinaron en 2 grandes grupos. Entonces lo determinaron en tumor y malformación. Entonces es importante saber si es tumor o malformación y cómo podríamos de pronto diferenciar esa parte. No sé si alguien se atreve a decir, bueno, la diferencia se puede dar por esto, se puede dar por esto otro. Vamos. ¿Las 2 salen desde el nacimiento o hay uno que se desarrolla después o no? Uno pensaría que el tumor se desarrolla después, ¿no? Bueno, eso lo pensaría uno, pero no en todas las patologías vasculares es así. Hay veces hasta que las malformaciones, en términos generales, la malformación, el paciente que nace con la malformación está. La malformación, la diferencia es que no cesa durante el proceso de crecimiento del infante o de la adolescencia, mientras que los tumores vasculares pueden desaparecer en meses, años, tiempo de crecimiento. Generalmente la malformación sale y tiene un solo término de tamaño, generalmente porque hay otras malformaciones que están muy ocultas y comienzan de pronto a desarrollarse a medida que va avanzando el infante. Mientras que los tumores, generalmente, lo mismo, generalmente hay unos que pueden desarrollarse a la parte del nacimiento, pero generalmente puede que comiencen a desarrollarse después, que comienzan a tener un crecimiento que después decanta y desaparecen en términos generales. Hay tumores que directamente no desaparecen, hay unos que desaparecen rápidamente o que toman un poco más de tiempo. Entonces, ellos desarrollaron 3 grupos, que podemos hablar de los 3 grupos tumorales, vasculares. Obviamente ellos desarrollaron los de todo el cuerpo, nosotros nos vamos a enfocar, repito, en los que de pronto tienen más incidencia de representación abdominal. Entonces serían benignos, los que están ahí, no tan benignos, no tan malignos, un borderline, y los que pueden ser de representación maligna. Entonces, para empezar, tenemos el linfoma infantil. Es el tumor vascular más común. Hay que diferenciarlo del congénito, del hemangioma, y ahí está equivocado, del hemangioma congénito. El infantil generalmente no se había expresado y comienza a expresarse después en la infancia, por eso se llama infantil. El congénito directamente puede estar expresado desde el nacimiento. Esa es una representación clínica, pero la diferencia histopatológica de los dos difiere mucho y la clínica también difiere mucho. ¿Dónde no podemos de pronto ver tanta diferencia? En las imágenes. En las imágenes pueden tener un comportamiento similar. ¿Listo?
Entonces, los hemangiomas hepáticos pueden tener esos comportamientos, pueden ser focales, pueden ser multifocales, ver varias lesiones, cualquiera podría pensar hasta de pronto en metástasis, o que sea un tumor que es difuso, que no es delimitado. Esos pacientes pueden ser asintomáticos o pueden desarrollar síntomas. ¿Por qué desarrollarían de pronto una insuficiencia cardíaca? Porque el volumen que toma esta masa a veces puede afectar la parte vascular y obviamente también son dependencia vascular que puede generar obviamente una alteración en la parte cardíaca. Ahora, complicaciones raras, una hemorragia gastrointestinal, pero pueden estar presentes. La ictericia que sea obstructiva obviamente por una compresión extrínseca de la masa, o las secuelas en el sistema nervioso central que tengan defectos de masa. Entonces ahora tenemos 6 imágenes aquí. Entonces en la parte A ve que los calipers están midiendo algo. Esta parte A sería un corte en transversal y se guían por detrás en la parte de la imagen A, la parte más inferior tiene la representación de la vértebra, o sea que estamos viendo como si viéramos por la parte debajo del esternón, hiciéramos una proyección al hígado y tenemos una masa ahí. ¿Listo? ¿Sí la están viendo por el caliper? ¿No? Esa media con los calipers está delimitada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una imagen que está totalmente delimitada, no así en la D. En la D ven que es una imagen más difusa. Entonces no tengo un criterio característico para decir esto es literalmente solamente es un hemangioma infantil, sino que puede tener diferentes comportamientos. Ahora, lo que sí de pronto puede tener un poquito más de orientación es el comportamiento que puedan tener con los contrastes. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la B, ven que hacia la parte más profunda, más posterior del hígado, se reconoce una imagen que está totalmente en la periferia realzando. Entonces, ese es el comportamiento que pueden ir teniendo, que tenga un realce totalmente periférico y que se va yendo hacia el centro. ¿Listo? Un comportamiento centrípeto. Ahora, ven que el ejemplo de la E, por ejemplo, y de la F es una voluminosa masa que es totalmente difusa. No puedo delimitar exactamente los bordes, sí lo puedo ver un poco por el contraste, pero no es algo que pueda demarcar totalmente como el ejemplo de la B y la C. Entonces, ven que el comportamiento puede ser no tan parecido, es parecido en el contraste, perdón, pero en la característica morfológica puede variar un poco. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una resonancia, tenemos 4 imágenes. Las imágenes de arriba, las A y la B, son un comportamiento con el contraste y ven que tiene un comportamiento que va desde la periferia, la A, y se va haciendo homogéneo hacia el centro, un comportamiento centrípeto. Es característico de estas lesiones y el comportamiento de imágenes es similar en los hemangiomas congénitos. Similar. Ahora en la C y la D, por ejemplo, ya no tenemos una lesión focal, sino que ya podemos ver que son totalmente lesiones difusas. Esas son unas potencias en T2, que ahí está la parte de la columna, con un poco de hiperatenuación, de hiperintensidad. Ahora, pasando al hemangioma congénito, son lesiones de rápida involución. Entonces, recordemos que los tumores involucionan. Esto generalmente, ya vamos a ver algunos, generalmente los tumores involucionan. Hay veces que los hemangiomas congénitos pueden demorarse en la involución o hay veces que directamente pueden no involucionar. Y tienen ese término, un hemangioma congénito que no involucionó. Ahora, ¿cuáles son los de mayor representación abdominal y mayor representación más que todo en el hígado? Los de rápida involución. Entonces vemos una masa, por ejemplo, que puede ser un paciente totalmente sano o hasta literalmente asintomático, que le pidieron una ecografía y tenemos unas imágenes. Entonces no sé si alguno se atreve a describir la imagen de A, ¿qué estaría viendo? ¿Cómo lo describiría si tuviera esa ecografía en sus manos y tiene que tipearla? Entonces empezaría por decir que tengo... Sí, estaría abarcando muy bien segmentos 2, 4 por la voluminosidad que tiene. ¿Sí? Voluminosa imagen. Podríamos describir imagen y podemos decir sólido, podemos decir directamente una masa. Ah, pero ya le están hablando. Podríamos decir directamente que tenemos una masa. Entonces ahí tenemos una imagen que tiene por las partes sólidas que le da. ¿Y qué más diría de esa masa? Que tiene septos. Hola. Hola.
Bueno, entonces tenemos una masa que es totalmente heterogénea. Háblale. Hola. Hola. ¿Verdad? Hola, bueno, yo la informaría como una masa ubicada en cemento 2,4, heterogénea, con sectos en su interior, redondeada con sectos en su interior y que presenta señal al Doppler. Bueno, lo de adentro puede ser que parezca de pronto como unos septos, más que todo son porque a veces se generan pequeñas hemorragias y quedan necróticos, pero no es que la masa se septe, sino que comienzan a formarse esos laguitos adentro de la necrosis que puede tener por algún tipo de sangrado. No es tan frecuente que hagan sangrados, pero pueden representarlos. Lo más común es que puede tener diferentes comportamientos. El hemangioma congénito y el infantil en la imagen pueden ser similares. Por ejemplo, en este mismo caso, que esto es pacientes con hemangioma congénito, en el B ya no es una masa focal. Ven que es una masa totalmente multifocal. De pronto la distribución sí podríamos hablar que es difusa, pero las masas en sí del paciente de la imagen B, que es un hígado en corte transverso, ven que se puede delimitar de dónde va la masa totalmente. Y en el C, bueno, en el C ya tenemos una representación al Doppler, que ya vemos la vascularización que tiene, porque obviamente tienen un compromiso vascular estos tumores. Acá tenemos, por ejemplo, otro paciente. La imagen A es una tomografía, la B y la C son resonancias y la D, obviamente, es la muestra ya de la lesión que se extrajo de este paciente. Ahora, en el paciente de la A, volvemos a lo mismo. Donde indica la flecha, tenemos una masa que se delimita en el realce en la periferia. Ahora, el paciente de la B, tenemos una resonancia potenciada en T1, pero que tiene una saturación grasa, una masa que se ve hipointensa, mientras que en la C es un T2 y puede tener un comportamiento hiperintenso. Tenemos la misma masa que vimos por tomografía ya contrastada en un T1, en un T2, y vean cómo se delimita totalmente la masa. Entonces, puede que tenga estas características delimitadas, sí. Puede que de pronto la masa sea un poco más infiltrativa, difusa, también. Entonces, pasamos a los otros. Otra característica de los tumores que son los de hemangiendotelioma caposiforme. Generalmente estos tumores de la ubicación abdominal, casi todos tienen representación cutánea, pero la representación de pronto más frecuente es a nivel del retroperitoneo. Y vean cómo se ve una voluminosa imagen, por ejemplo en el paciente de la A, que es una masa totalmente que abarca más del tamaño del vaso, donde está la S de spleen del vaso, la M de masa. Entonces ven el tamaño que ocupa, prácticamente lo está desplazando un poco hacia anterior. Y más del 70% desarrollan un fenómeno que se llama un fenómeno de Casa-Bach-Merritt. Hay otras lesiones que de pronto no lo presentan con tanta frecuencia, que son los hemangiomas infantiles. ¿Qué es el fenómeno de Casa-Bach-Merritt? Resulta que se estima o se cree que de pronto estos tumores vasculares pueden hacer un atrapamiento plaquetario. Es por eso que cuando comienzan a atrapar tantas plaquetas, el tumor comienza, por así decirlo, a alimentarse, a crecer, por eso crece una voluminosa masa. Entonces tenemos características de voluminosa masa porque está atrapando células. Esas células generalmente pueden ser plaquetas y lo que va a generar en el cuerpo es coagulopatías. Entonces va a tener el paciente que de pronto tenga trombocitopenias o que de pronto tenga alteraciones coagulopáticas o migración de alguno de los trombitos de todo lo que recogió en esas células que migre por trayecto vascular hacia otros lados. Entonces el fenómeno de Casa-Bach-Merritt es la representación de esa trombocitopenia con coagulopatía que puede desarrollar la masa. En el caso del hemangioma infantil puede que no sea tan frecuente, pero en el caso del hemangiendotelioma caposiforme más del 70% pueden desarrollar ese tipo de características síndrome. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, diferentes estadios de la imagen del mismo paciente. A y D es la misma fase, B y E es la misma fase del T1 con contraste, y la C
y la F son T2. Entonces, T1 sin contraste A y D, con contraste B y E, o sea, la de arriba y la de abajo, y C y F serían unas potencias en T2. Entonces ven que tenemos una masa que crece tanto, porque va comenzando a alimentarse de todas las células, a recoger, que crece tanto, y en los trayectos internos podemos ver que tiene de pronto vacíos. Esos vacíos pueden ser trayectos simplemente por un vacío vascular, o puede ser que a veces se generan esos depósitos de hemosiderina por los sangrados que puede estar representando adentro. Entonces a veces tienen esos sangraditos que podrían verse así con la hipointensidad del vacío que se ve en la imagen. Vean que el realce, de pronto ya cuando lo ponemos, es un realce totalmente homogéneo, que se homogeniza en toda la masa, y que en el T2 podemos ver las que son hiperintensas. Entonces tenemos otra lesión vascular, tumoral, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Bueno, siguiendo con los tumores vasculares, ya pasamos a unos tumores que están ahí, pueden ser un poquito malos, un poquito no, pero que tienen ya mayores riesgos que los tumores benignos. Entonces, en cuanto al sarcoma de Kaposi, que tenemos en este caso, casi siempre la etiología va a estar asociada o tiene una fuerte asociación con el virus del virus herpes tipo 8. Ahora, no en todos los pacientes que tienen sarcoma de Kaposi se ha encontrado porque de pronto no se ha podido estudiar si tienen o no la representación del virus del VH8. Ahora, pero se estima, por la gran cantidad de pacientes que ha tenido esta representación del virus, se estima que de pronto el virus es necesario para desarrollar la enfermedad, pero no es suficiente. Se estima, no está confirmado porque hay otras teorías que pueden representarse que simplemente es por un proceso de inmunosupresión que tenga el paciente, que pueden desarrollar esto. Entonces, por eso se cree que puede ser por inmunosupresión, los otros riesgos a trasplante, o que de pronto el paciente tenga sí o sí una inmunodeficiencia humana por algún virus. Entonces, la afectación gastrointestinal puede ocurrir en ausencia de lesiones cutáneas. Ya sabemos que estos son tumores de desarrollo vascular, o sea que obviamente pueden tener representación en toda la parte, en todo el cuerpo. Pero el tracto gastrointestinal se afecta aproximadamente en el 40%. No siempre tiene que tener representación cutánea. Por ejemplo, aquí tenemos una videoendoscopía de vías digestivas viendo lesiones. Totalmente se ven lesiones eritematosas en la luz, que se ven de crecimiento endofítico, que pueden representar sangrados, Y aquí tenemos, por ejemplo, pacientes que han tenido ya la representación vascular y que de pronto se generan obstrucciones, que de pronto las masas comienzan a generar volvulus, que de pronto las masas comienzan a generar isquemias. Entonces, en este paciente, por ejemplo, es un paciente que se generó un volvulus con la masa adentro, que después obviamente se isquemizó, tuvieron que hacer la cirugía. Cuando fueron a ver, tenía representación de las células de sarcoma de Kaposi, que se ven en la parte histológica del paciente. Ahora, ¿qué otras cosas puedo tener? Bueno, por ejemplo, es un paciente con un PET, una tomografía PET. No sé si alguien tiene dudas de lo del PET. El PET traduce la emisión de positrones, que lo que se le da al paciente es un contraste que viene específicamente para eso, no es que se agarre otra cosa, es un derivado de la glucosa, que se le colocan cierto tipo de componentes y traduce eso, la fluor-desoxiglucosa 18, FDG18, que se le administra al paciente, y lo que se ve en la tomografía es ver las áreas que más captación tengan. Obviamente pueden haber otras cosas que alteren el estudio, como de pronto, no sé, que el paciente venía de algún tipo de ingesta, hacer ejercicio, por eso tiene cierto tipo de recomendaciones para que otros lados no capten tanto este componente de glucosa, este derivado de la glucosa, y lo puedan captar las lesiones donde sospechosamente puede haber algún tipo de lesión. O sea que la tomografía sirve, sí, el PET sirve más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el paciente que tiene una representación de lesiones cutáneas, entonces ve que pueden tener casi siempre lesiones cutáneas, que además también tuvo lesiones vasculares en la imagen C, que se representaron como nódulos en la tomografía, y lo que nos interesa a nosotros es la parte abdominal. Entonces, ¿cómo se pueden representar a nivel hepático? Se pueden ver como esos nodulitos de distribución aleatoria, generalmente son chicos, que se van a generar en todo el hígado. Uno podría pensar hasta que puede ser hasta una metástasis por las lesiones tan chiquititas, pero bueno, este paciente era una representación de un sarcoma de Kaposi. También
Entonces, aquí ya avanzamos a los tumores malignos. Vamos a empezar por el angiosarcoma. Ya esos tumores ya dejan de tener una representación del borderline o ya no se clasifican en esa parte según, según la Sociedad Internacional que se hizo en el 2018. Esa fue el 2018, que es la última que hay. Ahora, el angiosarcoma es peligroso, altamente peligroso. Es súper agresivo, es de muy mal pronóstico. Pacientes con esta representación o que generalmente ya se diagnostica que tienen síntomas pueden tener un pronóstico de vida de los 6 a los 12 meses. Es más frecuente en los hombres. La enfermedad de representación es rara. Y es el sarcoma más común que surge en el hígado. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente en la imagen del lado, una tomografía, es un corte coronal, y vemos puras lesiones altamente vascularizadas, que son totalmente heterogéneos los órganos, que se ha distribuido por todas partes, pero no siempre pueden tener este comportamiento, pero casi siempre van a tener los vasitos o la parte vascular adentro. Por ejemplo, tenemos acá un corte axial en un paciente que pareciera como si se viera una figura indiana, pero es por la parte vascular que va realzando. Entonces ves que tiene la alimentación de los vasitos, que generalmente serían como lesiones hipodensas en tomografía, en la periferia, y que en tiempos de pronto vasculares ya se ve esa representación que ya veíamos en el paciente anterior también. Ahora, no siempre se va a representar en órganos, a veces ya saben que son tumores vasculares, puede tener una representación. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con un aneurisma, hasta que de pronto no se extrajo, el paciente ya lo habían operado, había tenido el aneurisma, siguió un curso normal de los pacientes con el algoritmo diagnóstico de aneurismas, lo operaron, le colocaron la prótesis, el paciente seguía presentando problemas, no tenía de pronto una buena adhesión al manejo con la endoprótesis, sacaron una biopsia, el paciente ese aneurisma lo tenía con representación muscular, perdón, en la capa muscular tenía representación de angioma, positivo para angioma de sarcoma, para un angiosarcoma. Entonces ven el aneurisma como tiene en la parte parietal en los cortes axiales de B y C, que es una pared totalmente fea, es una pared gruesa, no es una pared totalmente delimitada, no se ve totalmente irregular la pared. Y cuando le hicieron al paciente una representación por el PET, tenía captación en la periferia, la parte parietal, o sea que nos ayudó el PET para de pronto orientar más hacia el diagnóstico de que de pronto este paciente tuviera un compromiso tumoral en ese aneurisma. Por otro lado, también en tumores vasculares malignos tenemos el hemangiosarcoma epiteloide. Este de pronto es un tumor que no es tan maligno como el anterior, no es tan agresivo, es mucho más frecuente en mujeres. Generalmente los síntomas tienden a ser síntomas constitucionales y en imágenes la representación puede ser masas solitarias o pueden ser masas multifocales. La historia natural es variable, o sea, la masa puede ir creciendo, expandiéndose o puede tener una evolución muy tardía y muy lenta. Pero generalmente, cuando ya el paciente tiene compromiso hepático, el promedio de pronto de vida ya cae un poco, cae muchísimo, 75 meses en promedio. Entonces, en la imagen A, arriba en la imagen A tenemos un paciente, un corte axial de una tomografía. Todas las imágenes son del mismo paciente, tanto las de resonancia como las de tomografía. Y hay una imagen que se evidencia ahí, que señala hacia el domo hepático. Ven que hay imágenes como redondeadas, hipodensas, y en B ya nos señalan un trayecto con la flecha roja, un trayecto vascular que se dirige hacia la imagen nodular, que ya está teniendo cierto realce periférico. También en la imagen del G, por ejemplo, nos señalan la misma imagen, es porque ese es un signo, que se llama un lollipop sign, o un signo del chupetín, que se ve como el trayecto vascular va alimentando hacia la parte nodular de las lesiones, que también se visualiza en el F, por ejemplo. Ahora, ¿el comportamiento cómo puede ser? El comportamiento puede ser muy diferente, pero en este paciente, la E, por ejemplo, que es la resonancia ya contrastada de un T1 con contraste, vemos que solamente el realce es muy tenue en la periferia, es muy tenue. De pronto en tiempos más tardíos del mismo paciente, que es en el recuadro del F, ya se alcanza a ver un poco más la delimitación de la masa y lo mismo está señalando el vasito que se dirige hacia las lesiones nodulares. Bueno, ahora vamos a pasar a malformaciones vasculares. Obviamente malformaciones vasculares hay un montón, pueden ser simples, pueden ser combinadas. Vamos a hablar de las que tengan una representación, de pronto una incidencia más alta en representación abdominal.
Entonces tenemos el síndrome de Bean. Eso tiene otro nombre en inglés, que es el Blue-Blackberry, que es un nombre largo, ahora no me lo recuerdo, pero bueno, pueden grabarlo como un síndrome de Bean. Y las lesiones pueden ser cutáneas o pueden ser gastrointestinales. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que se ve como en la parte plantar, tiene un montón de lesiones papulosas, como medio azuladas, que son como azulosas, múltiples. Se estima que casi siempre el paciente tuvo una lesión dominante, que después se fueron desarrollando otras lesiones en el cuerpo, otras malformaciones vasculares, pero el paciente directamente cuando nace tiene la lesión en estos casos, como el síndrome de Bean. Entonces, cuando tenemos una representación, por ejemplo, abdominal, entonces tenemos, miren ese hígado, por ejemplo, totalmente heterogéneo, un hígado totalmente heterogéneo. El comportamiento de estas masas no es un comportamiento característico, puede tener múltiples comportamientos y obviamente va a depender también del órgano que está afectado. Por ejemplo, en el A está afectando en la resonancia, se ve que afecta la parte hepática. No así aparece simplemente la masa. En el B, en la proyección pélvica, que es una tomografía axial. Y aquí tenemos otro paciente que tiene múltiples lesiones que se llegan a ver tanto en las piernas. Eso es un paciente con una potencia en T2. Entonces se ve que tiene lesiones en la pierna, tanto así también en las lesiones abdominales. Bueno, siguiendo con las lesiones, malformaciones vasculares, tenemos el síndrome de Rendu-Osler-Weber. Son el nombre es o el síndrome de Rendu-Osler-Weber o telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Ahora, estos pacientes pueden tener como síntomas o como presentación clínica, aparte de todas esas petequias que pueden presentar en paladar, lengua y en la parte cutánea, también puede ser representar sangrados intestinales, es mucho más frecuente en estos pacientes, y después presentar un tipo de anemia. Ahora, ¿por qué puede ser frecuente? Porque estas son telangiectasias que se forman con shunts arteriosistémicos. O sea que va a tener una representación de arterias que se están comunicando en la malformación con las venas, y por eso pueden tener esto en algún momento. La vena no alcanza a soportar la presión porque la pared de la vena es mucho más delgada, no está hecha para altas presiones, y se rompe y genera todo ese tipo de sangrados o síntomas. Por eso es más frecuente. Y ya vamos a ver eso también, cómo se puede representar en las imágenes. Por ejemplo, tenemos un paciente que en la fase A y B, uno son el mismo tiempo, los dos son tiempos arteriales. Vean esa aorta como pinta. En la imagen del A está señalando las flechitas, las cabezas de flecha, señalan que no hay contraste en la parte de las venas suprahepáticas, y en la imagen B hay una flecha que señala la porta, ¿sí la están viendo? Que no tiene contraste. Eso es una fase arterial. Ahora, no llegando a fase portal, sino es una fase, se llama una fase arterial tardía, pero sigue siendo dentro de tiempos arteriales. Ya hay imagen y contraste, tanto en las venas suprahepáticas como contraste en la parte del sistema portal. Entonces, esto es dado por esos mismos shunts arteriosistémicos que se dan, que hay un paso rápido del flujo de la parte arterial o el sistema venoso. Entonces, a este mismo paciente, cuando se fue a hacer una representación con la ecografía y con Doppler, se veían como puntos. Entonces, signo del punto. Dot-like sign. Entonces, son como puntos que se pueden ver al Doppler de la representación de estos vasos que van y se encuentran con la parte sistémica venosa. Y abajo tenemos una representación con Doppler. Entonces tenemos el recuadro solamente del color, que vemos los puntos. Todavía no hemos colocado un pulsado, pero cuando colocamos el pulsado ya tenemos una visualización del flujo. Entonces no sé si alguien quiere de pronto explicar por qué este flujo se ve así, o cómo estamos viendo el flujo. Si quieren, no cómo, pero describir este flujo. Este flujo es de alta resistencia, es un flujo bifásico, trifásico. ¿Qué pasa con este flujo? Va a haber un reciente un poco mayor. Entonces tenemos flujos monofásicos de baja resistencia. Ahora la pregunta es, ¿los flujos representan del flujo que viene posterior o representa cuando lo tomo de lo que va a distal? El Doppler siempre va a tomar del flujo donde está a lo que va a distal. Entonces yo tengo una arteria que viene con una resistencia diferente, se encuentra con una vena que no tiene casi resistencia en las paredes.
Por eso en la representación del Doppler son monofásicos y de baja resistencia. Si ven la parte de la diástole es, para los que no de pronto entienden mucho, es ese piquito del segundo caliper, que es la parte donde cae la altura, por así decirlo, la altura, la velocidad del flujo, pero no llega a línea de base, ni siquiera lo traspasa. Eso significa que tiene una resistencia muy baja. Cuando la resistencia es alta, para de pronto los que no han tenido tanto desarrollo en Doppler, el flujo, cuando la resistencia es alta, el flujo tiende a caer por línea de base, o sea que sea un flujo bifásico o trifásico, cae por línea de base y vuelve. Entonces, ¿podemos ayudarnos con el Doppler? Podemos, pero necesitamos obviamente ayuda de otros hallazgos en imágenes. Bueno, hasta ahí terminamos entonces con las malformaciones vasculares y con los tumores vasculares que tengan alta incidencia intraabdominal. Entonces vamos a pasar a los síndromes de compresión vascular. Lo mismo, hay síndromes que se comprimen en el abdomen, hay un montón. Vamos a tratar de pronto los que tengan mayor representación, porque si no se nos va mucho más del tiempo. Entonces, en cuanto al síndrome de compresión vascular, empezamos por el síndrome de May-Turner o síndrome de Coquet. No sé si alguien se acuerda qué puede ser el síndrome de Coquet o de May-Turner. Hay una compresión de la vena, hay una compresión de la vena femoral causada por la... No, Bueno, bueno, en términos generales, obviamente con una anatomía o una configuración anatómica normal, es el primer párrafo que tenemos ahí, es una compresión de la arteria ilíaca común derecha. En términos generales, obviamente si hay alteraciones anatómicas va a ser diferente. Una compresión de la emergencia cuando sale o se bifurca la aorta, cuando da la rama de la arteria ilíaca común derecha, se posiciona sobre la vena ilíaca izquierda, ya vamos a ver una imagen para que de pronto esto no quede en palabras y tengan ya un esquema, y que lo comprime más o menos a la altura de la quinta vértebra. Pero existen otras, obviamente esas otras son extremadamente poco frecuentes, o sea, muy raras, y tienen que estar obviamente con una alteración anatómica de la normalidad del paciente. Ahora, ¿por qué se le dice un síndrome de May-Turner? Porque hace un tiempo atrás, más o menos, May y Turner comenzaron a notar un engrosamiento en los cuerpos que disecaron. De 430 cadáveres, hay que trabajar las 430 muertos, para encontrar que el 22% habían espolones venosos, o sea, habían como trayectos, como imágenes adentro de la vena ilíaca. Comenzaron a describir esto sin tener una representación clínica, solamente comenzaron a describir los hallazgos. Entonces, ya la clínica y toda la parte sindrómica la desarrolló después Coquet, que por eso también se le dice el nombre de Coquet, pero inicialmente, como ya había descrito una parte anatómica y ya había encontrado los hallazgos primarios, May y Turner, entonces se le dio el nombre del síndrome de May-Turner, encontrando estos espolones a nivel de la vena ilíaca común izquierda. Ahora, ¿hay factores de riesgo? Sí. Mujer. Entonces, en mujer, posparto, multípara o el uso de anticonceptivos orales puede de pronto predisponer. Porque podemos tener la compresión sin tener la clínica, porque no ha sido una compresión de pronto muy... O sea, el paciente ya nació con esa anatomía y hay pacientes que desarrollan la trombosis a los 50, 40 años, nunca la desarrollaron antes, y es porque de pronto no tenía otros factores de riesgo que le sumaban. Por ejemplo, la mujer que consumía anticonceptivos orales, de pronto le sumó más factores de riesgo procoagulantes y generó un trombo a largo plazo o en otro grupo etario. Ahora, escoliosis severa, porque de pronto va a haber una compresión con la vértebra. La deshidratación, al tener un bajo flujo, la vena es mucho más, por así decirlo, maleable al momento de comprimirla. Entonces, ya de por sí, ya vamos a ver cómo cambian los pacientes con hidrataciones, no en este caso, pero en otras compresiones sí. Entonces, si hay deshidratación, sí puede haber tanto la viscosidad de la sangre, que se va a ver un poco más, la densidad va a cambiar, va a haber una compresión mayor sobre la vena. La otra va a ser por radiación o por estados de hipercoagulabilidad. Entonces, de la descripción que teníamos, tenemos aquí la imagen. En A, ven cómo se bifurca. Esto es como si tuviéramos una visión caudal de la vértebra en axial. ¿Sí? Vamos hasta ahí.
A la derecha obviamente está la representación en coronal y a lo largo, y donde señala la parte punteada donde estamos justo viendo la imagen en grande de la vértebra en una visión caudal, en una vista axial. Entonces hay una compresión de la arteria ilíaca común derecha sobre la vena que la comprime contra la quinta vértebra. Ahora, ¿cómo se vería esto de pronto en una representación angiográfica? Ahí tenemos el paciente A, el recuadro A del mismo paciente. En el recuadro se ve cómo hay un apoyo sobre la arteria. Si quitamos esta arteria, vemos cómo queda de pronto marcada la huella sobre la vena y cómo cambia el diámetro, cómo cambia el área, perdón. Entonces, por más que el diámetro o la circunferencia de la vena sea la misma, cuando yo la comprimo se reduce mucho el área. Por ejemplo, en este paciente miren como tiene un área de 100 milímetros, mientras que el diámetro y la circunferencia dan para que sea un área de 216. Al reducir esta área, cuando se reduce, obviamente el paso del flujo le cuesta y obviamente la sangre le va a costar más entrar, al punto que de pronto se comienzan a formar esos espolones, o esas proyecciones, que se comienzan a dificultar más el paso de la luz y con un posterior desarrollo van a generar un trombo que se va a desarrollar desde ahí hacia toda la pierna. Es por eso que es importante, y nos ha pasado acá, de pacientes que tengan trombosis en la vena ilíaca común izquierda, perdón, en la femoral común, tengo trayecto todo trombosado, la femoral superficial, la femoral común, le chusmeamos, o sea, miremos las ilíacas y probablemente encontremos un May Turner, porque si no, directamente mandamos a un paciente con trombosis, le van a dar anticoagulantes, pero la reparación de esto es quirúrgico. La reparación de eso no va a ser solamente por administrarle anticoagulantes, le va a mejorar, pero el paciente va a reincidir seguro porque tiene una alteración anatómica que le está comprimiendo la vena. Entonces, si el paciente tiene una trombosis en la vena femoral común izquierda, agarro el convexo, me voy, busco las ilíacas y miro si el trombo sigue. Si el trombo sigue por la ilíaca externa, voy subiendo, voy a la ilíaca común y capaz hasta me encuentro con esa imagen representativa de la anatomía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos exactamente un Doppler que está hecho en las piernas. La parte de arriba, no sé si todos entienden el Doppler, si lo explicamos un poco. El recuadro verde tiene que ir en orientación hacia donde está la dirección de los flujos. Ven que tiene una angulación ese recuadro verde. Y la parte superior es la arteria, por anatomía. La parte inferior es la vena. Y se coloca el pulsado sobre la vena. Esta es vena femoral superficial derecha. ¿Qué características tiene? Entonces ven que abajo, en la representación del pulsado, es una vena que presenta fasicidad, es una fasicidad conservada. Esto quiere decir que desde ese punto de la vena femoral superficial hacia adentro del abdomen, que es para donde se dirige el flujo venoso, no hay obstrucción. ¿Sí me explico? O sea, cuando la fasicidad está conservada con los movimientos respiratorios, y cambia el flujo con las velocidades, como está en este paciente de la pierna derecha, entonces es que hacia proximal, o sea, hacia la parte intraabdominal, no hay nada que lo esté deteniendo. El flujo pasa sin ningún problema. Entonces tenemos la otra pierna, por ejemplo, ahí ya tenemos un flujo que directamente la fasicidad no está. Eso significa que hacia el punto más proximal, por más que yo no vea un trombo aquí, algo pasa. Entonces, por más que no haya un trombo aquí, algo pasa. Entonces, tengo que obviamente mirar y después proyectarme un poco más hacia adentro. Y cuando buscamos hacia la vena femoral común, pero esto es con un convexo, ya es la vena femoral común, ya casi siendo la vena ilíaca externa, lleno de un material hipoecoico en su interior, que es un hallazgo trombótico. ¿Listo? Ahora, cuando subimos un poco más, esto es lo que vamos a ver cuando tratamos de pronto de ir por debajo del ombligo, tratando con un convexo. Obviamente, si el paciente tiene un perímetro abdominal 190, 120, va a ser muy difícil, ¿no? Y más que todo con el meteorismo. Pero se puede intentar y se ha encontrado, y lo hemos encontrado acá. Lo hemos encontrado en guardia pacientes con esa misma imagen. Entonces, RCIA es la arteria ilíaca común derecha. Por debajo de esa imagen roja, que se presenta en rojo, eso no quiere decir que lo rojo significa que es arteria o vena, simplemente dirección del flujo.
por debajo está la vena, por el otro lado está la arteria, que de pronto justo ahí estaba con una progresión de la sangre, pero tiene Doppler, pero por debajo de ellas ven que no se ve directamente ningún flujo comprimido contra la vértebra. Se le hizo una tomografía, este es un corte un poco más arriba, justo antes de pasar por debajo de la arteria. Entonces obviamente tenemos la flecha amarilla apuntando de imagen que tiene contraste en tiempo venoso, y la otra flecha amarilla sobre la vértebra lumbar es una imagen que se ve totalmente hipodensa. Si bajamos un cachito más, y la que está por encima de esas dos imágenes es la arteria ilíaca común derecha, y ahí la está aplastando. Entonces obviamente eso desarrolló, esta es la vena que va hacia el lado izquierdo, entonces obviamente desarrolló este paciente, miren más abajo, totalmente trombosada la parte ilíaca. Esta sería la ilíaca externa del lado izquierdo. Ven que el lado derecho está totalmente llena de contraste, del lado izquierdo. Entonces ese es otro paciente que de pronto tiene una representación con un síndrome compresivo, en este caso un Mediterráneo. Aquí está el corte coronal. No sé si alcanzan a ver la ocupación de un material hipodenso en todo el trayecto venoso, y que se continúan de pronto algunos esbozos hasta la parte femoral terciodistal y casi en proyección poplitea, porque ya el flujo viene con una dificultad para subir, entonces comienza a desarrollarse trombos a nivel de todo el sistema. Bueno, ahora vamos a pasar a otros síndromes compresivos. En este caso tiene estos varios nombres, Síndrome de compresión de la arteria ilíaca, de la arteria celíaca, también se le llama un síndrome del ligamento arqueado mediano, o síndrome del ligamento arcuato, síndrome de Dunbar, síndrome de Arjola-Marable. Todos esos son los nombres que se le dan a la misma patología. Entonces, ¿tiene una característica clínica? Sí hay una característica clínica. Pero entonces vamos a ver por qué este síndrome es una compresión del ligamento. Entonces a la derecha tenemos el gráfico. Ven dónde está la ubicación de la arteria celíaca, del eje celíaco, del tronco celíaco. Es como si levantáramos el estómago para poder verlo en la imagen. No sé si se entiende la imagen. Y ahí está señalado el eje celíaco, y que por encima del eje celíaco se hace como un techito, que son las cruras diafragmáticas. Entonces, esas cruras diafragmáticas, esta es la anatomía normal. Esas cruras diafragmáticas están por encima y no están comprimiendo ni ejerciendo la presión sobre el eje celíaco. Entonces, por ejemplo aquí, ya tenemos una representación de la imagen de una compresión del ligamento. La parte punteada es la representación desde donde está emergiendo o desde donde nace el tronco celíaco, que está siendo comprimido por el ligamento arcuato, que cruza desde una crura diafragmática hasta el otro lado de la crura diafragmática. Y en el lado derecho es la anatomía normal, que ese lado debería estar libre. Ya vamos a ver cómo se ve por imágenes eso, cómo lo podemos encontrar. Ahora, estos pacientes presentan una triada clínica. No siempre están todos los síntomas, pero son los síntomas más representativos. Dolor abdominal después de comer. Porque después de comer también voy de pronto a meritar más flujos, a demandar flujos más altos. Y entre flujos más altos que yo demande, obviamente va a ser más dificultoso el paso y se va a generar un síntoma. Por eso el síntoma es postprandial casi siempre. Entonces, un dolor abdominal que es después de las comidas. Entonces, como me duele mucho después de comer, dejo de comer porque me duele cuando como. Entonces, prefiero no comer para que no me duela. Entonces, hay una pérdida de peso. Y en algunos casos, cuando ese flujo aumenta, porque los aumentos del flujo generan un soplo, entonces puedo tener a estos pacientes dolor abdominal postprandial, pérdida de peso y el soplo abdominal. Entonces, ya estos pacientes, ya conociendo la anatomía, sabemos que estamos ubicados en el diafragma. Cuando yo tengo una inspiración, el diafragma cae, baja, se aplana un poco, y cuando yo expiro, el diafragma tiene que largar el aire, o sea que cuando yo expiro, el diafragma sube, por así decirlo, toma una forma piramidal, sube, y lo que está adentro del diafragma se lo lleva.
Entonces, ¿tengo representación diferente en pacientes con expiración y sin expiración? Sí. Sí. El paciente le duele mucho más a la expiración, porque cuando el diafragma sube, cuando yo largo el aire y el diafragma sube, lo que hace es que ahorca eso que ya tenía consigo mismo. O sea, viene y lo sube, se sube el diafragma y lo ahorca. Entonces, por ejemplo, acá tenemos representación en Doppler del mismo paciente. En el recuadro A es el paciente durante la expiración. El recuadro B es el paciente durante la inspiración. Y tenemos la representación del PS, el pico sistólico, ED, el fin de diástole. Bueno, el índice de resistencia no varía mucho, pero vean cómo ese pico sistólico más que duplica. Tenemos un pico sistólico en expiración de 308, un montón, con un fin de diástole de 81, mientras que la inspiración del mismo paciente es 135, o sea que cambia. Hay síntomas con la expiración, hay síntomas con la expiración. Entonces, eso sería más o menos una reconstrucción, un renderizado del volumen que se hace cuando se le hace al paciente la tomografía en tiempo arterial, una angiotomografía, y podemos ver que la primera rama que emerge, que es el tronco celíaco por encima de la arteria mesentérica, cómo tiene una hendidura o cómo está ahí comprimido. Ya vamos a ver cómo se ve por la tomografía. Este es un paciente acá del hospital. Entonces ven que en el corte coronal, este corte sagital, perdón, tenemos ahí justo sobre el tronco celíaco cómo se comprime esa parte. ¿Listo? Vean cómo comprime y cómo hacia distal se genera una pequeña dilatación del vasito. ¿Por qué se generan dilataciones postestenóticas? ¿Cómo? No. Tenemos el mismo vasito que en la emergencia está comprimido, pero que estos pacientes, aquí de pronto no se ve mucho, pero estos pacientes pueden hacer una dilatación de la arteria después de que salen. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con el flujo? ¿Qué va pasando? Claro, cuando aumenta el flujo es como ponerle la punta de la manguera, si cierro boblitero y viene la misma cantidad, ese flujo sale con más fuerza. Lo que genera el flujo al salir con más fuerza es una turbulencia, y esa turbulencia golpea contra las paredes, comienza a dilatar de a poquitos. Entonces, este mismo paciente en la representación de la angiotomografía, en un volume rendering, ahí tenemos cómo está comprimida, ven ese afinamiento, ese cambio de calibre que tiene la arteria en la emergencia del tronco celíaco. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Tronco celíaco bien? ¿Preguntas allá en el Zoom? ¿Alguien? No. ¿Seguimos? Bueno. Síndrome compresivo. Entonces, de pronto ya lo han escuchado un poco más, creo. El síndrome de Nutcracker. Entonces, ¿es un síndrome o es un fenómeno? ¿Y qué diferencia hay? Depende, doctor, porque el síndrome es cuando ya genera síntomas. En cambio, el fenómeno es solamente cuando el compás está disminuido de ángulo, nada más. Listo, perfecto. ¿Qué síntomas puedo tener? Ahí están. Sí, varicocele, sensaciones genitales pesados. Todo por congestión venosa. Perfecto. Entonces, puedo tener la compresión. Obviamente la compresión es de la compresión de la vena renal. Más comúnmente se da la vena renal con el compás de la emergencia de la arteria mesentérica. Ya saben que la vena renal va pasando por delante de la aorta y por debajo de la arteria mesentérica. Entonces, esa composición de tijera, cuando se cierra, oblitera la vena. Y tenemos dos hallazgos, porque también hay alteraciones anatómicas de la configuración de cada paciente. O sea que el síndrome de Nutcracker puede ser, o el síndrome o el fenómeno puede ser tanto anterior como posterior. Entonces, por ejemplo, acá tenemos al paciente en la representación A, sería una compresión anterior. Ese es un corte axial en la imagen gráfica, que el lado izquierdo en el mismo recuadro A está representado en coronal, y se ve como en el axial hay un afinamiento total de la vena tratando de llegar a la vena cava. Entonces, la vena renal izquierda, tratando de llegar a la vena cava,
pasando por el compás aortomesentérico que está disminuido de ángulo, está siendo comprimido, y esto genera obviamente que el flujo que no puede pasar dilate la vena. ¿Ya? Ahora, también tenemos el síndrome de Nutcracker posterior, que es el recuadro B, y es cuando el paciente tiene una vena renal retroaórtica, por configuración anatómica. Y aquí sería una compresión entre la aorta y la vértebra. Entonces, eso nos va a generar obviamente un grupo de síntomas, y muy bien, un grupo de síntomas que entre esos está el varicocele, o que de pronto se generen dilataciones tortuosas venosas en la parte ovárica izquierda. Ahora, ¿por qué en la izquierda? ¿Por qué al paciente le va a dar varicocele? ¿Por qué a los pacientes les da varicocele izquierdo? Generalmente. Se enfocan en la vena. Claro, entonces, como va a drenar, la derecha drena directamente la cava. O sea que de la cava no tenemos par gonadal, tenemos arteria par en la aorta. Pero venoso no tenemos par, tenemos impar, que sería solamente la vena gonadal derecha. La vena gonadal izquierda, ya sea ovárica o testicular, va a drenar directamente en la vena renal. Entonces esa vena renal está comprimida por flujo, y yo tirándole flujo, la vena renal le dice, no puedo más, agarra el flujo vos y se dilatan los dos. ¿Listo? Entonces obviamente esto puede generarle hematuria al paciente, alteraciones en el riñón de la filtración con proteinuria, y podemos tener representación en imágenes. Entonces, en ese volumen que está publicado en el 2021 de esa revista, vamos a revisar algunos pacientes publicados, y por ejemplo, aquí tenemos el recuadro de la izquierda. En el A tenemos un paciente, y en el B casi no se alcanza, creo que casi no se alcanza a ver el caliper del pulsado donde lo está tomando en el A, pero bueno, créanme que lo está tomando no en la parte estenosada de la aorta. Por eso es que en el recuadro B, si ven que en el recuadro de color se ve un aliasing afinado, que esa es la vena pasando por el lugar donde estaría el compás. Entonces miren el flujo cómo cambia, y como son flujos venosos, por nomenclatura los estamos representando por debajo de la línea de base. Los flujos arteriales los representamos por encima. Es por eso que cuando hacemos un Doppler de insuficiencia, todos los flujos van por debajo de la línea de base. Eso tiene que ser por nomenclatura. Cuando represento una vena que tiene un flujo en otra dirección, lo tengo que representar por arriba. Entonces, por eso tenemos flujos en el pulsado que están representados en la imagen por debajo de la línea de base. Bueno, volviendo al paciente, entonces ven cómo tiene una diferencia de las velocidades. En el recuadro A, si ven en la parte gris, donde está la V, dice igual 0,150. Eso está medido en metros por segundo, que pasado a centímetros sería una velocidad de más o menos 15. Y cuando hay representación, eso sería la velocidad ya postestenótica. Justo en la estenosis, donde se da el aliasing, cómo hay un aumento de la velocidad de hasta 180. Ahí dice de 1 metro, 1.80 metros por segundo. En centímetros, que es como generalmente nosotros manejamos centímetros, la velocidad sube hasta 180. Aquí sería la representación ecográfica en modo bidimensional, y tenemos una vena que en la parte de la vena renal donde dice LRV, o sea que es la vena renal izquierda, left renal vein, entonces tiene una dilatación, un diámetro de ¿cuánto? ¿Cuánto dice el caliper? 2. Abajo. 12 milímetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos unos hallazgos aquí representativos, todavía no pasamos a la estenosis, pero ya tenemos un paciente con un aumento del flujo en la parte estenótica. Una vena renal que mide más de 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, vena renal que mide más de 10 milímetros. Y en la parte estenosada, a nivel del compás, mide menos de 2 milímetros. Ya tengo hallazgos para el fenómeno de Nutcracker. El síndrome se diagnostica con la clínica, o sea que nosotros describimos es el fenómeno. Eso, entonces ya tengo los hallazgos ahí. Tengo una vena renal izquierda más de 10 milímetros y una compresión en el sitio de compresión menor a 2 milímetros. En este paciente había 1.6 milímetros, o sea, 0.16 centímetros. Y ahí es el mismo paciente con la representación en color, y ve cómo se genera un aliasing. El aliasing es cuando las velocidades son tan altas
que ya genera que se ve así como turbulencia del flujo, obviamente porque es un flujo turbulento que va saliendo a una mayor velocidad. Para captar los flujos venosos, tuvieron que bajar la escala 15, que está representado del lado izquierdo, y ahí podemos tener el flujo de la vena renal izquierda como viene, un flujo normal, y cuando va pasando justo por el compás, se genera toda esta gama de colores que representan las altas velocidades que tienen ese nivel. Entonces, aquí tenemos una comparación de un paciente con un síndrome de nutcracker posterior. Tiene una compresión de la vena, ahí está la resonancia, en la resonancia es un T2, y cómo tiene comprimida la vena contra la vértebra. Entonces comprime la aorta y la vértebra, comprimen a la vena renal izquierda tratando de llegar a la vena cava. Entonces, cuando tenemos un paciente, por ejemplo el paciente del Doppler, que estábamos viendo antes, podemos sumar hallazgos que de pronto nos digan si está por ahí el fenómeno nutcracker o no, que por ejemplo, entonces hay muchas guías para poder medir, hacer un ratio de las velocidades del Doppler. Hay muchas guías, pero en esa guía que encontré del 2021, al menos representaban hacer el paciente en un decúbito supino, el paciente acostado, normal en la cama, porque aquí los flujos van a cambiar si el paciente está acostado, si el paciente está de pie, o en decúbito lateral izquierdo, van a cambiar. Entonces tengo que hacer en alguna de las tomas como yo quiera hacerlo, pero tratar de que todas las tomas sean en la misma posición, porque la posición va a alterar el resultado del flujo. Entonces, ¿qué ratios puedo medir? Si tengo una vena renal izquierda que es 5 veces mayor a la velocidad de la vena cava inferior, tengo un aumento del flujo. Entonces, no sé si se acuerdan, si quieren volvemos, no sé si se acuerdan de las velocidades que tenía el paciente del Doppler inicial, que tenía 1 en 15, que era a nivel de la vena cava, y que tenía 1 en 180, o sea que por encima de las 5 veces pasó. Si yo divido 180, divido 15, obviamente más de 5 veces. En las guías que manejamos nosotros, que tenemos en el hospital, a veces manejamos con un ratio de 4.2. Ahora, lo otro que también puedo medir es a nivel, la vena renal, qué velocidades tiene en la parte iliar, o sea, cuando nace o cuando viene desde el riñón, sería la porción iliar de la vena renal, compararla con las velocidades del sitio de estenosis. Entonces ya no sería medir el sitio de estenosis con vena cava, sino que también puedo medir el sitio de estenosis con la vena renal. Y aquí encontramos que cuando es 4.5 veces mayor, y lo ven ahí, R ratio, PSB es el pico sistólico que voy a medir, BRI de la vena renal izquierda. ¿A qué nivel? Tengo que dividir lo de la aorta, a nivel del compás aorto-mesentérico, AOMS, dividirlo sobre la velocidad iliar. Entonces, obviamente, siempre voy a medir la velocidad mayor sobre la menor y voy a tener un ratio mayor a 4.5 cuando tiene un fenómeno de nutcracker. ¿Se entiende ahí o hay alguien confundido? Si están confundidos, volvemos y explicamos la imagen. Sí. Vamos a ver. Entonces, volviendo a este paciente, en la representación del Doppler, a este paciente se le tomó, a ver si vemos el caliper, en la vena iliar. No sé si alcanzan a ver que de pronto la parte que tiene más flujo en el centro, el círculo que está por encima de la vértebra, es la representación de la aorta, que por ahí viene un flujo de línea al lado paralelo que viene subiendo por encima de ese círculo que está en el Doppler. Esa es la vena renal. Entonces, si tomo la velocidad en la vena renal en proyección de la iliar, de la porción iliar, o sea, cuando nace del riñón la vena, tengo velocidades de 15. Cuando justo tomo la velocidad en la parte del pulsado a nivel de la compresión, que es el recuadro B, tengo velocidades de 180. ¿Sí? Entonces, si yo saco un ratio de esas velocidades, en este caso estoy comparando, tiene más de 5 veces aumentada la velocidad. 5 por 15, ¿cuánto daría? 12. Entonces tengo casi 12 veces ahí en ese paciente. Entonces lo mismo puede hacer en velocidad de ratio de la vena renal izquierda en el sitio de compresión, compararlo con la vena cava. Cuando con la vena cava es mayor a 5 veces, ahí hay un flujo que es positivo, que nos da hallazgos para de pronto sumar al diagnóstico de un fenómeno de nutcracker.
Ahora, lo otro que puedo comparar, que lo hablamos, también puedo comparar el diámetro. Si el diámetro de la parte iliar de la vena renal izquierda, ratio diámetro antero-posterior, vena renal izquierda, 2 puntos, porción iliar sobre la porción que está a nivel de la compresión aortomesentérica. Cuando esa diferencia es más de 4 veces el ratio también, o cuando tengo un paciente que tiene una vena renal izquierda más de 10 milímetros y menos de 2 milímetros en la representación. ¿Listo? Entonces, pero también puedo sacar un ratio para que lo tengan presente. Ahora, el ángulo siempre ha sido algo de discusión. Hay literaturas que lo colocan en 18, hay literaturas que lo colocan en 20. Nosotros vamos a quedarnos con la de 25. ¿Listo? Cuando está por debajo de eso, vamos a tener hallazgos. Ahora, si directamente no mido el diámetro, pero ya lo habíamos hablado, sino directamente mido en la parte antero-posterior, tengo una estrechez a nivel de la compresión menor de 2 y a nivel del segmento dilatado de 10 milímetros. Entonces volvemos al paciente que teníamos ahorita con una compresión posterior. Y como les hablaba, las compresiones siempre tienen esa definición en términos generales. Si hay alteraciones anatómicas, obviamente va a cambiar la definición. Sí. O sea, porque hablamos que si esto es una vena, Sí. la dirección del flujo va A la vena cava. porque hablamos que está en una velocidad aumentada. A nivel de la vena. No, o sea, antes de cosas que no en realidad son antes de. Está aumentada en la estenosis. El aumento de la velocidad está en. Y ese flujo tan chiquito cae a la vena cava que viene con todo el flujo que no le va a cambiar. O sea, cuando tomaron la velocidad en el inicio, En el ilio, sí. eso es post. Pre. Pero si el flujo va. Porque el flujo va del riñón a la vena cava. Entonces, si yo tomo el riñón, el flujo yendo hacia la vena cava, es como viene empezando la velocidad. Y esa velocidad que empieza desde 15 en ese paciente, para tomar el ejemplo y no perdernos, esa velocidad de 15, pero cuando va llegando a la estenosis, volvemos a poner la punta del dedo en la manguera, el flujo de la manguera en la canilla viene a una velocidad, pero a nivel de la punta del dedo yo tapando la canilla, la manguera larga el agua a toda velocidad. ¿Sí? En el Zoom, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, doctor, una consulta. Sí. El síndrome digamos, el nutcracker posterior, ¿qué estructuras estaban involucradas? Bueno, justo es esta imagen, mira que está involucrado en la resonancia, es un T2, entonces ves que en la resonancia del cuerpo vertebral, ves que sobre el cuerpo vertebral hay una flecha, Sí. que esa flecha señala la compresión, es de la aorta con la vértebra, porque este paciente tiene una alteración anatómica, una variante anatómica que tiene una vena renal retroaórtica. Ah, es por la vena renal, perfecto. Retroaórtica, claro, tiene otra configuración. Por eso siempre dijimos que en los fenómenos, en las definiciones de los síndromes compresivos, es en términos generales de la anatomía, pero obviamente esto va a variar porque, por ejemplo, aquí no tengo un ángulo aortomesentérico, porque la vena no está pasando por el ángulo aortomesentérico, sino que está pasando por detrás de la aorta y está siendo comprimida por el cuerpo vertebral con la aorta. Sigue siendo un fenómeno de nutcracker posterior. Perfecto. Listo. Perfecto, clarísimo, gracias. ¿No? ¿Otra pregunta? Bueno, ahí tenemos... Doc, para ¿Sí? fines prácticos, entonces tomamos el espectro en la región iliar y lo comparamos y el otro en la estenosis, ¿no? Claro, claro. Eso, o sea, una sola golondrina no hace verano. Yo me lleno de varios criterios. Dentro de esos criterios, para yo determinar que el paciente tiene un fenómeno de nutcracker, le he medido el ángulo, le he medido la distancia anteroposterior del sitio de estenosis y del sitio iliar, o sea, el sector dilatado de la vena antes de pasar por el compás. Ya después de haber medido esas cosas, puedo llenarme de criterios para también tomar las velocidades y evidenciar que hay un aumento de la velocidad en la vena renal de más de 4.5 veces si comparo la estenosis con el segmento iliar o más de 5 veces si lo comparo con la vena cava. ¿Se entiende?
Listo, listo, gracias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro paciente, también una representación ecográfica, un T2 en el lado B, y en este caso es un síndrome compresivo de Nutcracker de la vena renal que está del lado derecho. ¿Sí? El paciente tiene un situs inversus. ¿Sí, se entiende? Sí, sí, sí. En la imagen de la resonancia, del lado izquierdo tengo el hígado, del lado derecho tengo el vaso, por ende el riñón que está ubicado es el del lado derecho, que viene con la vena dilatada llegando hacia el compás. Y la imagen A es la representación ecográfica bidimensional en un corte axial del mismo paciente. Entonces aquí, por ejemplo, es una tomografía. El corte que está del lado B es en fase arterial, y ahí tenemos el corte del mismo paciente en una parte axial, y la flecha señala cómo está disminuido la parte estenosada dado por la compresión y cómo hay una dilatación de la vena renal. ¿Se ve? Sí. O sea que ya estamos listos para diagnosticar un síndrome compresivo. Ya tenemos herramientas. Medimos ángulo, medimos diámetros antero-posterior. Si tenemos el paciente en la camilla en tomografía, me lo llevo y le hago un Doppler si quiero, si no quiero porque no me gusta, bueno, te lo perdés. Si no, lo puedes aprovechar y mirar también y corroborar todos los datos para de pronto llenar y decir, este es un paciente con un fenómeno de Nutcracker. El de situs inverso, la vena que está comprometida es la derecha, dijiste, o es la izquierda. En ese lado, claro, el paciente con un situs sería el lado... Es izquierdo porque igual tiene todo el lado. No, tiene un situs. ¿Cómo? O sea, nosotros tenemos una orientación de lado. No, es que me perdí ahí con la cuestión del Está bien, no pasa nada. Mira, este es un paciente normal, no tan normal, tiene una variante que es la vena que está pasando por detrás de la aorta, pero el hígado está del lado derecho. La vena que está comprimida es la del lado izquierdo, solamente que no está pasando por el compás. Hay otras variantes anatómicas que también pueden tener los pacientes de síndrome compresivo, por ejemplo, si tienen un situs inversus, como en este paciente. Entonces, si todo el cuerpo está cambiado de lugar, muy probablemente en el situs inversus, que casi siempre los pacientes son asintomáticos porque no tienen nada más que el cuerpo del otro lado, por así decirlo, va a tener 2 lóbulos pulmonares del lado derecho y 3 lóbulos pulmonares del lado izquierdo. Tiene el hígado ubicado en la topografía izquierda y el vaso ubicado en la topografía derecha. Es por eso que el riñón que vemos con el vaso ahí es del lado derecho, vendría a ser el riñón derecho. Tenemos un síndrome de Nutcracker por un síndrome compresivo de vena renal derecha. Ah, ok. Y por eso también está la representación ecográfica, que por ecografía siempre tenemos por nomenclatura que del lado izquierdo de la pantalla es el lado derecho del paciente. Y mira que el paciente tiene la vena que está dilatada, es la derecha, que va llegando a unirse a la vena cava, que por variante anatómica, su vena cava no está del lado derecho, sino que está del lado izquierdo. Aquí serían condiciones generales donde casi siempre los pacientes tienen esta configuración y por eso se ve un síndrome compresivo de la vena renal izquierda a nivel del compás aortomesentérico. Ahora, los cambios de flujo. Tenemos el mismo paciente que tiene el signo del pico, ese afinamiento que se da en el recuadro A. Ven que hay una línea triangular punteada en forma de pico. Es el afinamiento de la vena renal tratando de pasar el flujo por el compás aortomesentérico afinado. Y a este mismo paciente, ¿se acuerdan cuando les dije lo de deshidratación como factor de riesgo? A este paciente le hicieron terapia de fluidos, terapia de líquidos, se le hizo posterior y no hay compresión al momento. Es el mismo paciente el A y el B. B, posterior a terapia de líquidos, A,
previo. ¿Sí? Entonces, para tomar el ángulo, por ejemplo, ahí tenemos una representación de ángulo. 18 grados tiene este paciente con el compás aortomesentérico. ¿Ven cómo va saliendo o emergiendo la arteria mesentérica superior respecto a la aorta? Y por el medio de las dos va pasando finamente, cambiando el área, la vena renal del lado izquierdo. Ahora, hay otras literaturas que dicen que de pronto los pacientes generan síntomas por debajo, o que la gran mayoría de pacientes que presentan síntomas, es un dato aparte, no es nada que vaya a salir en el examen ni nada, pero lo generan por debajo de los 18 grados. Sí, generalmente, no es que pase siempre, pero generalmente. Ahora, como la vena renal, va a tratar de pasar, obviamente la gonadal, que ya lo habíamos hablado en la paciente, porque se daba del lado izquierdo, la gonadal que va llegando a desembocar a la vena renal del lado izquierdo, se genera una tortuosidad, que ya lo vamos a ver en la reconstrucción, el volume rendering que se le hizo a este paciente. Ahí. Entonces, en el A tenemos lo mismo, tenemos un paciente que va pasando la vena renal izquierda a nivel del compás aortomesentérico, que tiene un afinamiento, que hacia el riñón izquierdo está dilatada, porque no puede pasar el flujo. En el B tenemos un corte sagital, corroborando una disminución del ángulo, y que se le hace en la parte de la venografía en el D, o a este paciente se le hizo una reconstrucción en el C. Tenemos una venografía en el D y una reconstrucción en el C, que están evidenciando el calibre de la vena gonadal. Entonces miren el calibre de esa vena gonadal, cómo se asemeja el diámetro con la vena renal, porque viene congestionada, el flujo no puede pasar, se dilata, se generan tortuosidades de la vena, o sea que podemos tener varicocele en los pacientes, en los hombres, o tortuosidades venosas, dilataciones varicosas en la parte gonadal, en la parte ovárica de las mujeres. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y si no, pasamos al siguiente síndrome compresivo. ¿Cómo van ahí? Doc, una consulta. En la tomografía yo puedo, o sea, si veo la tomografía y en la parte clínica dice, bueno, que tiene hematuria y esa cuestión, que está sintomático, y veo que el ángulo está menos de 25 y que Sí. si hay una compresión, ¿ahí ya puedo hacer diagnóstico directamente o tengo que esperar el Doppler? ¿O No, tengo que sugerir el Doppler o no es necesario? por imágenes nosotros diagnosticamos el fenómeno. El síndrome lo diagnostica la parte clínica, y como nosotros no tenemos ninguna representación de colocar por ahí el paciente viene con hematuria o el paciente viene así, colocamos todos los hallazgos descritos podrían estar vinculados a un fenómeno de Nutcracker. Ah, ok, perfecto. Bueno, otro síndrome compresivo. Entonces tenemos el síndrome de la arteria mesentérica superior. Otro nombre que se le da al mismo síndrome es el síndrome de Cast, y otro que de pronto nosotros lo llamamos, le denominamos más ese nombre, es el síndrome de Wilkie. ¿Ah? Entonces es lo mismo, tenemos una compresión de la parte duodenal o de la porción duodenal que va pasando por el compás aortomesentérico, que como este compás está reducido de ángulo, ya sea por deshidratación, porque el paciente es flaco y de pronto no tiene esa grasa. Por ejemplo, aquí en la representación de abajo, en el recuadro donde dice lateral view, vemos como en el corte sagital hay una representación de la grasa que ayuda a que ese compás aortomesentérico esté un poquito, o sea, sea normal, mientras que está totalmente afinado sin la grasa. Es por eso que los pacientes que tienen desnutrición, deshidratación, pacientes de pronto la fisionomía o el fenotipo es flaco, es un paciente que tiene muy poca grasa, puede generar estos síntomas o puede generar esta clínica por la pérdida de la almohadilla grasa a nivel del compás aortomesentérico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un paciente de 19 años, obviamente es una contextura delgada, podemos ver cómo se ve en el convexo, la parte de arriba donde está el transductor, la distancia tan cercana que tiene a las lumbares, o sea que ya podemos de pronto hasta por ecografía decir es un paciente delgado.
Y cuando se le toma la angulación de la parte de donde está pasando el compás aortomesentérico, está disminuido totalmente. Y abajo, donde dice aorta, hay 2 calipers midiendo y tenemos un paciente que tiene, casi no veo, 0.4 creo. Bueno, tiene disminuido el diámetro a ese nivel que le genera la compresión. Ahora, si le hacemos una tomografía a este paciente, entonces ya vemos, el ST es el estómago, las D son duodeno, entonces vemos como las primeras porciones del duodeno y el estómago están totalmente distendidos. Cuando se ve en el corte sagital, se ve que hay una compresión en el recuadro C, que hay una disminución del ángulo que está generando una compresión extrínseca de la porción duodenal que va pasando por el compás aortomesentérico. La representación del recuadro D es una representación, un corte axial del mismo paciente. Entonces, tenemos un paciente que en la arteria mesentérica se puede comprimir la vena y se puede comprimir también la parte duodenal, obviamente con cierto tipo de factores de riesgo. Por ejemplo, hasta en la tomografía podemos ver que es un paciente con muy poca grasa a nivel periférico y también a nivel intraabdominal. Ven los riñones, por ejemplo, que puede ser que esté separado o no, pero tiene muy poca grasa intraabdominal y por fuera en pared abdominal también. Esta representación puede ser en cualquier paciente, o sea, en cualquier grupo etario de pacientes. Entonces tenemos una obstrucción duodenal con un corte abrupto de la tercera porción, un paciente que tiene un peristaltismo normal, con un ángulo aortomesentérico menor a 25 grados, una distancia aortomesentérica menor de 8 milímetros. Entonces, muy probablemente por la alta fijación del ángulo de Treitz, ya vamos a ver cómo lo fija. Si el ángulo de Treitz está arriba y está fijado un poco arriba anatómicamente, porque el paciente de pronto nació con una fijación un poco más alta, lo que hace es que se trae el duodeno hacia cefálico y lo ubica o lo posiciona o lo comprime un poco mejor contra el compás aortomesentérico. O sea que hay cambios anatómicos en este paciente más allá de que sea delgado. O también puede darse porque simplemente el ángulo de Treitz no está arriba subiendo el duodeno, sino porque directamente la aorta nace un poquito más abajo. Entonces hay un origen anormalmente bajo de la arteria mesentérica superior que va a hacer que lo comprima mucho más a nivel de la tercera porción del duodeno que va pasando. Aquí, por ejemplo, tenemos la presentación en una resonancia. Ven cómo está distendida toda la parte intestinal, la parte del estómago y las primeras porciones del duodeno. Y en la parte C tengo un corte sagital donde se evidencia una disminución del ángulo. La flecha está señalando por donde estaría pasando la parte intestinal. ¿Qué le cuesta? Aquí tenemos, por ejemplo, otra representación en dibujitos de lo que son los diferentes síndromes. Entonces tenemos al paciente sano en la A, con la vena pasando, esto es para que tengan una idea anatómica. Entonces tenemos la vena renal pasando, tenemos el duodeno pasando por debajo del compás sin ningún problema. Con la grasita puesta, está buena la grasa. En el paciente B tenemos un fenómeno de nutcracker con la compresión de esa porción. En el C tenemos la representación de cómo sería el Wilkie. Entonces en el síndrome de Wilkie, síndrome de Cass, podemos ver que es una compresión de la parte duodenal, no de la vena renal. Cuando es de la vena renal es un nutcracker, como en el D. Este paciente del D es un dibujito con representación ya de la vena gonadal toda varicosa, toda dilatada. Entonces en este caso vamos a presentar un paciente. Tenemos un paciente, un señor de 69 años, que viene por la guardia porque ha tenido pérdida de peso, tiene un dolor epigástrico después de las comidas, dolor epigástrico postprandial, pérdida de peso. ¿Será tumoral la pérdida de peso o será porque no quiere comer? Y además tiene vómitos recurrentes durante al menos 6 meses. Entonces, si alguien quiere hablarme de los hallazgos que tiene en tomografía este paciente. Por ejemplo, el recuadro A, ¿qué corte es? ¿Es un corte coronal? ¿Es un corte oblicuo? El recuadro A, todas las tomografías son del mismo paciente. Ahora, es un sagital. Vamos, sagital. Entonces, ¿qué estamos viendo del sagital? ¿Qué arteria está emergiendo de esa aorta?
¿Es la mesentérica inferior? ¿Es una arteria gonadal la que me señalan las flechitas? ¿O qué arteria es? Señor de 69 años, pérdida de peso, dolor postprandial y vómitos recurrentes. ¿Cómo? Eso, entonces tenemos el tronco celíaco comprimido y este paciente sí tiene una dilatación postestenótica. ¿Ves? El flujo va y pega contra las paredes por la turbulencia de la velocidad con la que sale y lo que genera es una dilatación postestenótica. Ahora, en el mismo paciente, en el recuadro B, que es el del lado izquierdo de la pantalla, ahí es donde viene señalándose la dilatación postestenótica, pero además, en el mismo paciente, en el recuadro C, ¿qué tenemos en el recuadro B y en el recuadro C en la parte intestinal? Entonces ven cómo en la C señala una flecha. ¿Qué señala la flechita blanca del C? Un cambio de calibre en el duodeno. Un cambio de calibre en el duodeno. Y en el D, ¿qué tenemos en el D? Un nutcracker. Entonces hay pacientes que pueden sacarse la lotería y tener 3 compresiones. Entonces, el mismo paciente tiene una compresión del ligamento arcuato, tiene una compresión, un síndrome de Wilkie por compresión duodenal y además le regalaron un síndrome de nutcracker con un afinamiento de la vena renal que está dilatada. Bueno, ahora pasamos a la vasculitis. ¿Hay alguna pregunta? Si se dan las 18 para tomar. Bueno, vamos a seguir con la vasculitis. Entonces, para la vasculitis tenemos entonces la denominación internacional en un consenso de la nomenclatura de vasculitis. Vamos a dividirlas en vasculitis de gran tamaño, las que afectan los grandes vasos, los que afectan los vasos de mediano calibre y los que afectan los vasos de pequeño calibre. También tenemos otras que son las que son de pronto vasculitis de vasos variables, que pueden afectar vasos de mediano, pequeño, gran calibre, las que afectan un solo órgano, las que están asociadas a enfermedades sistémicas o las que están asociadas a otras etiologías, por ejemplo, hepatitis, en esa caben un montón, hepatitis B, C, VIH, caben un montón. Entonces, obviamente, vamos a hablar de vasculitis que tengan una representación abdominal. No vamos a hablar de todas las vasculitis, sino de las que tengan representación con mayor incidencia intraabdominal. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con las de grandes vasos. Tenemos 2, Takayasu y arteritis de células gigantes. Afectan a grandes vasos, esa es la clasificación. Ahora, esta entidad o estas dos entidades comparten una fisiopatología similar, ¿no? O sea que obviamente de estas patologías no se tiene siempre entendido del todo cómo es que se desarrollan, pero siempre hay partes de la teoría. Entonces, para que los pacientes desarrollen una vasculitis o una arteritis de las células gigantes, entonces tenemos que esto puede afectar la aorta, también tiene predilección por las ramas craneales, obviamente casi siempre buscamos la temporal, que es lo más clásico, paciente con dolor de cabeza a nivel de la parte temporal, riesgo de pronto que tiene unos 70, 80 años, entonces vamos y vemos y podemos tener un hallazgo respecto a la vasculitis. Ahora, los síntomas abdominales pueden resultar de la presencia del daño vascular, ya sea porque se le generó una disección, ya sea porque se le generó un aneurisma, porque estos vasos están aumentados de espesor y está cambiada la morfología de sus capas. Entonces, en el recuadro tenemos una imagen, la primera la adventicia, la media y la íntima. Repito, tienen una fisiopatología similar tanto Takayasu como la vasculitis, la arteritis de células gigantes. Entonces tenemos esa célula que se ve amarillita, arriba tiene la representación que es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica comienza a expresarse estos receptores que cuando los macrófagos en la adventicia comienzan a pasar, la célula dendrítica le dice, acompáñame, y pasamos los dos juntos a la capa media. Cuando pasan a la capa media, la célula dendrítica ayuda a que este macrófago pase a la capa media vascular
se encuentra con linfocitos, que pueden ser linfocitos T o linfocitos CD4 o los linfocitos helper. Pero cuando este macrófago se une a los linfocitos CD4, genera unas células gigantes, que es esa célula moradita que ven, la violeta. Además, se dan otras cadenas que se desarrollan, que es la expresión de eso, de la parte de oxígeno y de la parte de nitrógeno, que es lo que ven en la imagen. No sé si lo alcanzan a ver, que tiene los nombres ROS y RNI. Entonces tienen la parte de interactores de oxígeno y de nitrógeno que van a generar muertes celulares. Cuando generan muertes celulares en la capa media, rompen esa fina capa que divide la íntima de la media, y además con las células gigantes pasando a la media se da un tipo de interacción que lo que genera es una exacerbación del factor de crecimiento endotelial, BFG, ¿sí? El factor de crecimiento endotelial. Entonces, cuando se da este factor de crecimiento endotelial, el espesor del vaso comienza como espuma a crecer y se genera la vasculitis. Ahora, tenemos este paciente, arteritis de células gigantes, pero que tiene representación en la aorta. Entonces, si ven esa aorta, por ejemplo, a nivel de los domos diafragmáticos o a nivel de la parte está un poquito más abajo, creo que eso ya es casi mesogastrio, vemos que la aorta, vean esa aorta, es la que está representada obviamente hacia el lado izquierdo del paciente, el lado derecho de nuestra imagen. Hacia el lado izquierdo de la aorta, como tiene un calibre mucho más notorio. ¿Sí se hace evidente? Eso. Acá, por ejemplo, tenemos otro paciente que en la representación tomográfica tiene ese calibre y ese espesor que se hace notorio a nivel de la emergencia de los vasos. Este debe ser la mesentérica superior, más o menos. Adelante tiene el páncreas. Aquí tenemos la resonancia y vean el calibre de ese vaso comparado a un nivel. Por ejemplo, miren la parte A, como el calibre del vaso aórtico, y el calibre de la representación en B, el calibre parietal que tienen estas patologías. Entonces puede encontrar hallazgos intraabdominales, no todos los hallazgos son temporales. Obviamente no vamos a hablar de cómo se diagnostica una arteritis en la parte de Doppler temporal, porque estamos hablando de patología abdominal. Entonces lo que vamos a ver es la representación de la parte de la pared inflamada en pacientes con arteritis de células gigantes. Por otro lado, con una fisiopatología similar, tenemos a los pacientes con arteritis de Takayasu, o también llamada la enfermedad del pulso. El que tenemos a la derecha es Takayasu, que era un médico. Él también estuvo por Europa y comenzó a ver estos casos, porque resulta, él es japonés, y resulta que la mayor incidencia es en Japón. Se estima más o menos 150 casos nuevos cada año. Ahora, ¿a quién afecta más? Casi siempre hay una predilección en mujeres. En Latinoamérica se estima que el 80 al 90%, en América, no en Latinoamérica, en América se estima que el 80%, 90% de los casos son mujeres. ¿En qué edades? 10 y 40. Entonces tengo una paciente de 15 años que viene con sintomatología isquémica, por ejemplo, porque los vasos, cuando están aumentando su espesor, obviamente disminuyen la luz y generan todos estos síntomas, o ya sea porque el vaso genera un aneurisma o una disección. Entonces tenemos estos pacientes con aumentado el espesor que podemos pensar que puede tener una enfermedad de Takayasu. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, una representación. Entonces, ¿qué criterios da el Colegio Americano de Reumatología para sospechar de que el paciente ya tenga un vaso que está con las paredes edematosas? Entonces, para sospechar que puede ser Takayasu. Menor de 40 años. También que presente claudicación en las extremidades, ya sean las extremidades superiores o inferiores, porque es generalizada esta inflamación, no es que sea exclusiva del abdomen. Disminución de los pulsos de una o ambas arterias braquiales. Diferencia de al menos 10 milímetros en la presión arterial sistólica entre los brazos. Ya hablamos que cuando se disminuye el calibre de los vasos y el flujo trata de pasar, se puede generar soplo sobre algunas arterias, por ejemplo las subclavias, o sobre los vasos abdominales. Y también que en la arteriografía hay un estrechamiento o a veces una oclusión por el espesor tan aumentado parietal sobre las ramas. Entonces aquí, por ejemplo, si al menos 3 de estos criterios están presentes, hay una alta sospecha
respecto a los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Entonces tenemos la representación de una reconstrucción mipiada en la imagen y tenemos el riñón izquierdo y vean el tamaño del riñón derecho. El riñón derecho no es que esté más al fondo, o sea, que se ve más chico porque durante mucho tiempo en una cronicidad ha recibido poco flujo. ¿Cómo lo veo? Vean cómo sale, cómo emerge esa arteria renal derecha y se afina tanto en calibre que en el tercio medio ni la veo y sigue un paso filiforme. Entonces este riñón obviamente no ha tenido una buena alimentación del flujo, es un riñón más hipotrófico respecto al izquierdo. Y hasta la bifurcación de las venas ilíacas, vean el paso filiforme. Aquí no estoy viendo las paredes, estoy viendo solamente la parte intraluminal. Entonces están ubicadas la parte intraluminal y vean cómo está el afinamiento de esas arterias ilíacas. Obviamente hay un predominio de la derecha sobre la izquierda. ¿Qué más puedo ver? Por ejemplo, en el Doppler, paciente que tiene por encima de 290 de velocidad centímetros por segundo, ya me habla de que hay una estenosis significativa en la parte de la mesentérica superior, arriba de 290. Entonces, tengo un paciente con 300, 330 velocidad de pico sistólico. Hay un afinamiento ahí importante que le puede estar generando una estenosis en estos casos. Ahora, hay una clasificación que se da obviamente para todo el largo del vaso, una clasificación para estimar de si solamente en el tipo 1, si solamente compromete la parte de los vasos supraórticos, ahí está la parte azul, en la parte celeste, el 2 que ya afecte la aorta ascendente 2A o que involucre también la descendente 2B o que de pronto no tenga compromiso de vasos supraórticos pero tiene compromiso de la aorta toráco-abdominal, clasificación 3, y solamente tiene compromiso de la parte intraabdominal 4, o si está distribuida a lo largo del trayecto arterial de la aorta y sus ramas, un tipo 5. Ahora, tenemos otros criterios también que no son dados, sino que son sacados de esa publicación de la RESNA. Ahí está el título de la imagen. Y tienen otros criterios, pero en cuanto a los criterios, no es que varíen mucho. Por ejemplo, el primer criterio es que tenga signos característicos o síntomas característicos que estén por más de un mes. O sea, que generalmente no es una patología que se presente de manera súbita, generalmente. Ya cuando se presentan los síntomas es porque hay un afinamiento muy marcado del flujo a donde vaya a representar, o sea que los síntomas dependen de donde vaya el flujo a dar, si ya sea la mesentérica o las arteriales, obviamente eso depende de la sintomatología. Y hay otras cosas, criterios menores, que la eritrosedimentación cambia, porque cambia la parte vascular también, que este paciente tenga hipertensión o que de pronto tenga otras sintomatologías. Entonces aquí tenemos un paciente, en la representación vean abajo en la primera foto en la A, cómo directamente no hay flujo que vaya en proyección a la parte renal derecha, que es lo que está señalando la flecha, como si va hacia la parte renal izquierda, pero directamente no hay del lado derecho. Aquí estamos viendo la parte intraluminal por las reconstrucciones mipiadas. En la imagen B, por ejemplo, vean la tortuosidad, es una vena tortuosa que tiene unas estenosis segmentarias bilaterales. En este paciente hay predominio del lado derecho. En la imagen C se puede ver cómo la emergencia, el ostium del tronco celíaco está totalmente afinado. Otra vez tengo una dilatación postestenótica y también en la mesentérica superior tengo un paso filiforme del contraste con una dilatación postestenótica. Y el último paciente, es un paciente un poco más severo, pueden comparar otra vez el tamaño del riñón derecho, o sea que los pacientes con arteritis de Takayasu que llevan con una sintomatología crónica por la estenosis, por el hipoflujo que se le da al riñón, pueden tener un riñón hipotrófico. Y vean cómo pasa filiforme el calibre, cómo cambia el calibre de la aorta suprarrenal con la aorta infrarrenal y la bifurcación de las ilíacas. ¿No ha sido coincidencia que siempre no ha sido el derecho o no es coincidencia de las imágenes, pero no encontré prevalencia significativa. Entonces ahí tenemos la representación ecográfica, cómo se vería la pared, vean una pared totalmente aumentada de espesor, un corte axial.
Y aquí, por ejemplo, en la imagen A, otra vez tenemos un afinamiento de las renales. En este caso, en la imagen A, que está en la parte de arriba, hay una mayor representación del riñón del lado izquierdo que del derecho, aunque es bilateral la estenosis, la disminución del calibre, y también de la parte infrarrenal como continúa y mejora un poco antes de la bifurcación, pero en las ilíacas otra vez vuelve y disminuye. En la imagen B tengo una resonancia, es un T1, es un T1, y vean cómo está esa pared de la aorta totalmente engrosada, aumentada de espesor. Si seguimos bajando en el paciente, en la imagen C, vean cómo está esa pared totalmente aumentada de espesor, casi que ni se ve la luz de la aorta, del afinamiento que tiene. Se puede, sí, se puede ver captando. Clínica. Clínica y criterios. Para la arteritis de células gigantes y Takayasu también criterios clínicos. Habría que buscar criterios clínicos que sumen. Por ejemplo, si ya tengo un paciente masculino, añoso, 80 años, tiene una arteritis, voy a pensar más en células gigantes. No puedo decir si es solo células gigantes, no, pero sí me puedo guiar por eso. Lo mismo, si tengo una paciente ya no masculina, sino que es una paciente femenina, 20 años, que viene con la clínica, ya pienso más en un Takayasu. Entonces tenemos lo mismo aquí en la representación. Vean, por ejemplo, la imagen en B, en A, cómo viene el calibre de la aorta y cómo cae el calibre un poco, unos cortes más abajo, ya estamos un poquito más abajo de los riñones. Y vean cómo cambia el calibre de esa aorta, totalmente afinado. Es más, tiene más calibre, esa que será la mesentérica superior, la que está por delante, tiene un calibre mayor. Y en la C es una imagen coronal del afinamiento de la aorta. Vean ese afinamiento que tiene por el aumento parietal. Es más, se alcanza hasta a ver un poco la parte hipoecoica parietal como está aumentada, que disminuye la luz de esa aorta. Ahora, si le fue a hacer lo mismo, voy a tener una representación por Doppler de las arterias. Tengo unas arterias renales que tienen una velocidad aumentadísima. Y como aquí ya tenemos gente o tenemos personas residentes que saben cómo se diagnostica un aumento significativo de la arteria renal, ¿cómo sería? Entonces voy a hacer un Doppler y tengo velocidades en la aorta, por ejemplo, de 80. Entonces, para que sea positivo y decir si hay una estenosis significativa, más o menos cómo debería representarse la velocidad de las arterias renales. ¿Cuánto sería? Si yo tengo un índice renoaórtico, ¿cómo? No. 3.5. Un índice, un ratio, eso yo lo he explicado, profesor, porque ustedes ya han visto clases de Doppler renal, un índice renoaórtico, una aorta que maneja una velocidad, voy a tirar un número 70, y tengo una arteria renal que maneja velocidades por encima de 210, perdón, no sería 3.5, por encima de 270, un paciente con 300 de velocidad, ya seguro más tiene más de 3.5 veces aumentada, es una velocidad significativa para pensar que hay una estenosis a hecho. Entonces, por ecografía, ahí tenemos en la imagen A, es un corte longitudinal, eso que se ve ahí es la parte hepática y el tamaño hipotrófico del riñón, que no ha sido bien alimentado, bien suministrado por el flujo. Vean cómo en la B hay una liasin en la emergencia de los vasos en la parte anterior de la aorta, y obviamente tengo la representación del pulsado con unas velocidades altísimas. Aquí tenemos, por ejemplo, una resonancia. En esta resonancia ya vemos a nivel parietal cómo se ven áreas que están realzando un poco más, que nos darían para la parte inflamatoria a nivel parietal de la aorta. Acá tenemos otra reconstrucción un poco más cerca en la A, un poco más lejos en la B, de la parte de la aorta, cómo se afina totalmente. Entonces vean que el afinamiento es totalmente un paso filiforme, casi que estenosado del todo, casi ocluido. Y lo que preguntaba Diana, tenemos un paciente, esta sería torácica, pero solamente para ejemplificar un PET, una tomografía con emisión de positrones, como hay captación, la alta captación a nivel parietal de la aorta, que nos habla de un proceso activo de inflamación.
Bueno, entonces, ¿cómo diferenciaríamos un poco? Entonces podemos distinguirlo por características, dependiendo de los hallazgos. La representación en mujeres es mucho más alta, 7-1 para la arteritis de Takayasu. La edad, pacientes jóvenes, mujeres, pienso en Takayasu, pacientes más añosos, me inclino un poco más por arteritis de célula gigante. Pacientes europeos, me inclino más por células gigantes. Asiáticos, acuérdense que en Japón tienen una media de 150 casos nuevos anuales. Me inclino más por Takayasu. La histopatología, similar. ¿Por qué? La fisiopatología es similar en las dos. Ahora, si involucra o no ya vasos, por ejemplo, como la carótida externa, obviamente si me encuentro ya en la parte temporal, tiendo a pensar un poco más en arteritis de células gigantes. Si involucra un poco más la aorta y no el resto de los vasos, tiendo a pensar que es Takayasu. Ojo, esto no es para hacer diagnóstico del todo, pero sí para yo guiarme o inclinarme más por un diagnóstico o por el otro. Si hay una hipertensión renovascular como las células de la arteritis de células gigantes, no es tan común que afecte las renales, pero sí puede afectarlas, es más común del Takayasu. Entonces tengo una hipertensión de origen renovascular, es más común para un paciente de Takayasu. Lo mismo, si se autolimita o si es crónica, por ejemplo, vean que los criterios de reumatología, el Colegio Americano de Reumatología, pacientes con síntomas mayores a un mes, es porque es un curso más crónico para la enfermedad de Takayasu. Los dos tienen muy buena respuesta a corticosteroides y la intervención quirúrgica generalmente no es tanto para arteritis, pero debido a la gran estenosis de la arteritis de Takayasu, a veces puede necesitar un requerimiento quirúrgico. Son las 18, ¿qué quieren hacer? Ahora que el tema es patología vascular es un poco largo, todavía falta aorta, aneurismas, disecciones, síndrome de Lerich, faltan cosas, entonces no sé si quieren dividirlo, si seguimos como ustedes quieran. Sí, no, yo entiendo, por eso les digo. Entonces, hacer porque el tema es, yo sé que es un poco denso, es un poco largo también. Así que como ustedes quieran. Si quieren continuamos o en un pase o el otro jueves o martes. Puedo intentarlo, sí, podemos continuar. O sea, puedo intentarlo, digo, porque yo estoy de guardia mañana en Zavala, pero a las 8 de la mañana capaz no hay mucha gente y el paciente lo hacemos paciente. No, mentira, sería la única que se me complica, pero podría si no. Porque ahora mismo vamos por la mitad, vamos por la diapositiva 40 de 77, o sea, vamos por la mitad. Por ahí tenemos otro ratito más. No, si no podemos completar en el pase 1 hora el martes y el otro martes si quedó algo, el otro martes otra vez en el pase. Sí, bueno. Como quieran, sí, como si quieren lo intentamos, o sea, corre el riesgo es eso. Pero bueno, entonces para terminar, para que se graben, vamos a terminar aquí poliarteritis nodosa, vasculitis de vasos medianos, o sea, ya terminamos vasculitis de vasos grandes, vamos a pasar a vasculitis de vasos medianos. Ahí terminamos, vamos a culminar y continuamos cuando ustedes quieran. Listo. Sí, listo. Bueno, entonces continuaremos mañana a las 8, poliarteritis nodosa. Si tienen ganas la leen. ¿Cómo? Bueno, ¿y alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que le haya quedado en el aire? La idea es que hasta aquí lo entiendan todo.